Buenas tardes. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial del Estado de Durango, a través de su Tribunal para Menores Infractores, y la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, les damos la más cordial bienvenida. Un saludo a la distancia a todas las personas que nos acompañan en el ciclo de conferencias Justicia para Adolescentes. Este ciclo de conferencias se realiza en el marco de los festejos que el Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado de Durango tiene por su 15º aniversario de su creación. El día de hoy con el tema Actualidad y retos de la justicia penal para adolescentes. Esta tarde nos acompaña la doctora Azucena Pineda Guillermo, juez de control y enjuiciamiento especializada en justicia para adolescentes en el estado de Guerrero, y la doctora Esmeralda Martínez Lara, investigadora jurídica y autora de diversos libros en temas de delincuencia juvenil y prevención del delito. También tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Alejandro Ramón Fuentes, magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial del Estado, a quien le agradecemos las facilidades otorgadas para la realización de este evento. Sin más, cedo el uso de la voz al doctor Alejandro Ramón Fuentes, magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores, quien tiene para todos nosotros unas palabras de bienvenida. Pues buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven, tanto en el estado de Durango como fuera del estado de Durango, pues agradecerles que nos acompañen a esta celebración de 15 años del Tribunal de Justicia para Adolescentes en el estado de Durango, y obviamente esta justicia especializada que tenemos, que celebramos este día, iniciamos con nuestros festejos, pues obviamente para efecto de seguir difundiendo y seguir trabajando por los adolescentes en conflicto con la ley. Agradezco a la doctora Azucena y a la doctora Esmeralda el día de hoy, pues obviamente su disertación que nos van a actualizar sobre los retos y actualidades de nuestra justicia. De igual forma, a nuestro anfitrión, el doctor César Miguel González Piña, pues le agradecemos enormemente al Tribunal para Menores Infractores el apoyo que hemos recibido por él a lo largo de estos 15 años. Muchísimas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias, doctor Alejandro Ramón. Sin más, voy a proceder a leer la síntesis curricular de nuestra primera ponente del día, que es la doctora Azucena Pineda Guillermo. Pero antes, quisiera comentarles que para el trámite de este evento, las preguntas se realizarán solo a través del chat de la plataforma y tienen que estar, obviamente, relacionadas con el tema. Y a las personas que nos acompañan, nomás recordarles que si no tuvieron la oportunidad de inscribirse en su oportunidad, pues favor de anotar su nombre completo y su correo electrónico en el chat de la plataforma para poder tener al final una lista y poder generar su constancia. La doctora Azucena Pineda Guillermo es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es maestra en Derecho Penal con mención honorífica por la misma universidad. Cuenta con un doctorado en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, España, y es doctora en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. Tuvo una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Salento, Italia, y es certificada por California Western School of Law de San Diego, California. Cuenta con un certificado de competencias adquiridas al cursar el curso de especialización en nuevos retos de interpretación jurídica, así como una estancia de investigación en la Universidad de Bolonia, Italia. Es juez de control y enjuiciamiento penal, especializada en justicia para adolescentes en el estado de Guerrero. También es autora de artículos, ensayos y libros sobre delincuencia juvenil y prevención del delito. Sin más, cedo el uso de la voz a la doctora Azucena Pineda Guillermo. Bien, muchísimas gracias por la atención y buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de la plataforma de la Casa de la Cultura Jurídica del Estado de Durango, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este ciclo de conferencias de justicia de adolescentes. Muchas gracias por la invitación y por ser el enlace a este magnífico evento de celebración de 15 años del Tribunal para Menores Infractores del Estado de Durango, que preside el magistrado Alejandro Ramón Fuentes, persona a quien siempre preocupada y ocupada por la construcción de un verdadero sistema de justicia para adolescentes, quienes nos motiva mucho
siempre a los operadores de este sistema. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor compartir esta mesa de trabajo con una gran especialista en justicia para adolescentes, la doctora Esmeralda Martínez, quien también nos acompaña el día de hoy. Gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cuestiones de tiempo y para no invadir el tiempo que nos han permitido hablar en esta charla jurídica a la próxima ponente, preciso que voy a exponer este tema de actualidades y retos en la justicia de adolescentes, estructurando mi participación en 3 aspectos que considero fundamentales para este tema. Primeramente, voy a mencionar de forma concreta qué se pretendió con la génesis de la reforma al artículo 18 constitucional. Al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2005, que todos tenemos pues conocimiento de este cambio en la justicia de adolescentes. Un segundo aspecto, ¿cómo estamos actualmente? ¿Qué se ha alcanzado con esta reforma constitucional? ¿Cuáles son las actualidades de la justicia de adolescentes? Y un tercer punto, mencionar cuáles podrían ser algunos retos que falta por materializar para construir ese sistema integral de justicia para adolescentes, que creo que es el eje fundamental de esa reforma al artículo 18 constitucional. Y en esa tesitura considero que la reforma del año 2005 del artículo 18 constitucional, que ordena crear ese sistema integral de justicia para adolescentes, ha sido uno de los cambios más grandes, más importantes, transformador en los últimos años a nivel nacional en el ordenamiento mexicano. Ese modelo que consideró una de las cosas más importantes, la condición especial o la condición de vulnerabilidad en los menores de edad, en las personas que tengan cumplidos entre 12 y menos de 18 años de edad. Otro fundamento básico que consideró este artículo 18 constitucional o esta grande reforma es la participación de elementos importantes para cumplir con los objetivos del sistema. La participación de la familia, la participación de la comunidad y la participación del Estado. Creo que son elementos fundamentales en la construcción de este sistema de justicia para adolescentes. Esta reforma o esta génesis también visualizó principios generales, principios propios en el sistema de adolescentes que para este momento me resulta fundamental mencionar el principio de mínima intervención, el principio del interés superior del niño, el de protección integral, que debe de priorizar antes de llegar o de llevar al extremo del derecho penal a un adolescente en conflicto con la ley penal, se debe de priorizar, maximizar estos derechos. Primero, a través de los medios alternativos de solución de controversias para ver la posibilidad de alguna salida alterna. Llámese acuerdos reparatorios, llámese suspensión condicional del proceso. Y no solamente tomar en cuenta estas circunstancias, sino también resolver los conflictos siempre ponderando las circunstancias personales, familiares, culturales, económicas, circunstancias del adolescente en conflicto con la ley penal para que las autoridades o los operadores del sistema siempre lo realicen o maximicen esos derechos en beneficio de los adolescentes. Por otra parte, un tema fundamental que está establecido en el propio artículo 18 constitucional, en esos párrafos 4º, 5º y 6º modificados y agregados, es que el internamiento preventivo
como medida cautelar, el internamiento definitivo como consecuencia jurídica del delito, siempre se deben de realizar solamente en casos extremos. Es la última ratio porque se debe de priorizar resolver los conflictos a través de otras salidas y llevar hasta el juicio oral únicamente los asuntos que realmente ameriten llevarse hasta ese extremo. En esa tesitura, solamente el internamiento preventivo y definitivo deberán llevarse en casos extremos. Siempre se deben de priorizar otras circunstancias. Por otra parte, el procedimiento de adolescentes que está establecido, derivado de esa reforma constitucional y que hoy están recogido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, trata de un procedimiento formalmente penal y materialmente socioeducativo. Esto implica que nunca deberá confundirse con el sistema de adultos. El sistema de adultos que tiene consecuencias jurídicas, como lo son las penas, y el de adolescentes, que es un sistema especializado, con operadores especializados, que por cierto es un principio y un derecho fundamental, ese plus de preparación, esa especialización en todos los operadores del sistema y que están también recogidos en la Ley Nacional, en el artículo 62 y 63, donde refiere que los jueces, los ministerios públicos, los defensores, los asesores, así también está establecido en la interpretación de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué es importante la especialización? Porque los operadores debemos tener esa capacitación, esa preparación para entender o para dimensionar que estamos trabajando con personas especiales, que estamos trabajando con personas vulnerables que necesitan protección, personas que están en pleno desarrollo biológico, psicológico, emocional. En esa tesitura resulta importantísimo el tema de la especialización, que como veremos un poquito más adelante, cómo está la actualización del tema de la especialización y que también sigue representando un reto en la justicia de adolescentes. Por otra parte, recordaremos que este sistema, en esa reforma en el año 2005, que por cierto no entró en vigor en esa vacatio legis de los 6 meses que se dieron en esa reforma constitucional, este sistema estuvo diseñado para que las personas mayores de 12 y menos de 18 años de edad fueran inimputables, estuviesen sujetos a este régimen de responsabilidad penal para adolescentes, son imputables frente a las reglas del derecho especial, en este caso, de acuerdo al principio de especialidad en la justicia de adolescentes y que hoy por hoy, a partir del año 2016, le rige la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes como legislación secundaria. Recordaremos que antes del 2016 teníamos propiamente en las entidades federativas 32 legislaciones vigentes en materia de justicia de adolescentes. Esto implicaba que había muchas particularidades en cada entidad federativa. Por ejemplo, el quantum de las medidas de sanción o las medidas privativas de la libertad oscilaban desde 5 hasta 9 años. Al menos en mi estado de Guerrero, la máxima, y dependiendo el grupo etario, porque también en la justicia de adolescentes se manejan grupos etarios que están establecidos en el artículo 5 de la Ley Nacional del Sistema Integral. Entonces, dependerá la edad y también dependerá el quantum de las medidas de sanción que tienen el carácter precisamente socioeducativo. Y esas máximas que están establecidas o estuvieron establecidas en algunas entidades federativas, pues variaba
y al menos en mi estado la máxima para las personas mayores de 16 y menos de 18 años y los adultos jóvenes alcanzaban hasta 8 años. En otros estados era de 6, de 7, de 5 años y en esa tesitura había particularidades en cada una de las entidades hasta que en el año 2016 entra en vigor una ley nacional. Una ley nacional con una estructura de acuerdo a los lineamientos que están establecidos en el artículo 18, también de acuerdo a los lineamientos de los tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, entre otros. En definitiva, la construcción del sistema de adolescentes en estos 15 años aproximadamente que están en vigor, todavía se encuentran pendientes muchos retos por materializar, pero en este segundo apartado de mi charla, quiero compartir, al menos de acuerdo a mi experiencia, algunas actualidades y que todavía obviamente faltarían por materializar esos retos, pero me quiero pronunciar en cuanto a esas actualidades. Si esta fue la génesis de la reforma, si estos fueron los objetivos de la reforma constitucional como objetivo principal, la reintegración social y familiar del adolescente, que implica que el adolescente se convierta en una persona responsable de sus conductas, que esa persona adquiera habilidades y destrezas para ser una mejor persona. En definitiva, una reeducación del adolescente en conflicto con la ley penal, que es lo que hoy tenemos actualmente en la justicia de adolescentes. Primeramente, y creo que es un punto muy importante, no se ha alcanzado, al menos de acuerdo a mi apreciación, no se ha alcanzado el umbral o la suficiencia de la especialización en el tema de la justicia de adolescentes. Todavía, a pesar de que han transcurrido 15 años de la reforma constitucional, todavía en algunos estados, y al menos yo hablo por mi propio estado, todavía queda pendiente este tema de la especialización. ¿Qué fue lo que sucedió? Las personas que estaban laborando en el sistema de adultos los trasladaron al sistema de adolescentes, otorgándoles en muchas ocasiones nombramientos con especialización. Me refiero a defensores, me refiero a asesores. En el tema de jueces probablemente hubo un poco más de capacitación, pero después del año 2006, esa problemática sucedió, lo que implica que poco a poco o después de que se vinieron del sistema de adultos, pues empezó esa especialización, esa capacitación que si bien es verdad, se ha venido dando poco a poco, todavía dificulta la génesis del sistema, todavía dificulta la efectividad del sistema de adolescentes. ¿Y qué implica entonces esto? Que pudieran violarse los derechos fundamentales del adolescente porque el tema de la especialización casi que es el eje fundamental del sistema de adolescentes. Porque entonces los operadores del sistema no dimensionan la problemática de trabajar con personas vulnerables o especiales. Este es el caso toda vez de que los adolescentes están en ese proceso de desarrollo y las personas especializadas pues debemos de tener un plus de preparación, tener conocimientos en derechos humanos, derechos de niños, niñas, adolescentes, conocimientos en sistema de justicia para adolescentes. Es un procedimiento de corte acusatorio, por lo tanto debemos de tener conocimiento en el sistema acusatorio, entre muchos tópicos que resultan ser relevantes para poder entender el alcance del trabajo como operador del sistema de justicia para adolescentes.
Otra situación de actualidad que tenemos en la justicia de adolescentes, creo que se ha excedido el uso de las medidas privativas de la libertad. De acuerdo a la Constitución y a la ley nacional, pues la Constitución establece algunos tipos de medidas que son las de orientación, las de protección y de tratamiento que están recogidas en la ley nacional como medidas privativas de la libertad y medidas no privativas de la libertad. En el caso de la justicia de adolescentes, el internamiento preventivo como medida cautelar, en un principio, cuando se echó a andar este sistema ya con la vigencia de la ley nacional, se estaba utilizando como una regla general. Poco a poco y a medida de que han transcurrido el tiempo o los años, sí se ha priorizado un poco las medidas no privativas de la libertad o las medidas cautelares estando en libertad. Entonces, es muy importante continuar avanzando en seguir los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, de las reglas de Beijing, de las reglas de Tokio y de las recomendaciones que son las interpretaciones a la Convención de los Derechos del Niño, donde se dice que precisamente al adolescente en conflicto con la ley penal se debe de priorizar resolver los conflictos con medidas no privativas de la libertad y que solamente en casos extremos se debe de llevar al extremo del derecho penal. Por otra parte, quiero tocar otro aspecto como actualidad y es el caso de la etapa de ejecución. Obviamente hay muchísimos temas como actualidades, pero quiero atender en la etapa de ejecución. La etapa de ejecución es una de las etapas cuando el adolescente ya se ha enfrentado al sistema de justicia, cuando el adolescente ha sido procesado, cuando ha sido condenado o sentenciado ya, y donde debe de empezar su proceso socioeducativo en el cumplimiento debe de continuar con su proceso socioeducativo y esta etapa de ejecución o estas medidas de sanción se le debe de dar la importancia debida para que los planes individuales de trabajo realmente tengan esa efectividad. Todavía en algunos estados de la República hay carencia de instituciones. Hay carencia de infraestructura para materializar esos planes individuales de trabajo. En algunos estados se está trabajando con los vestigios del sistema tutelar. Las personas de los equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios de los centros de internamiento, aún les falta mucha capacitación para poder lograr esa efectividad y ese proceso socioeducativo como finalidad importante del sistema de adolescentes. Todavía se está trabajando con centros de internamiento que fueron diseñados para un sistema tutelar y no en verdaderos centros de desarrollo humanitario que necesita este nuevo sistema de adolescentes. Se les debe de garantizar sus derechos fundamentales a las personas que están privadas de su libertad. Ese es lo más importante que se establecen en las reglas orientadoras que tienen contenido de derechos humanos y que son exclusivamente para niños, niñas y adolescentes. Un cuarto aspecto que me quiero referir en esta actualidad y que es un hecho público y notorio es el tema de la pandemia, que es un problema de salud pública a nivel mundial. ¿Qué pasa con los adolescentes que están privados de su libertad y con el tema de la pandemia? ¿Se les está garantizando realmente sus derechos fundamentales? En algunos foros
En algunos cursos me han hecho una pregunta que me ha dejado muy preocupada. El internamiento preventivo como medida cautelar, los jueces de control tenemos o tienen la obligación de revisar mensualmente esas medidas cautelares, y en caso de que no se haya dictado la sentencia definitiva, se debe de poner en libertad e imponer medidas cautelares menos lesivas. No está sucediendo. Se escudan en muchas ocasiones por el tema de las circulares de los consejos de la judicatura que han emitido de acuerdo a los semáforos que están en cada entidad federativa. Eso no es ningún obstáculo. Son cuestiones urgentes, son asuntos urgentes que se deben de revisar de forma mensual, y que si se cumple ese parámetro que está establecido en la disposición 122 de la Ley Nacional en el párrafo 5º, al adolescente se le debe de poner en libertad y se deben de decretar medidas cautelares menos lesivas. Solamente así se van a maximizar los derechos y otros tópicos importantes que se tienen que atender en este momento de pandemia, que en todas las entidades federativas se cuenta con esta situación, porque es un hecho público y notorio. Se deben de llevar audiencias intermedias, audiencias de juicio oral por videoconferencia, para evitar el contacto físico y para salvaguardar el derecho a la salud, a la integridad de todos los intervinientes en los procesos judiciales. Entonces, este tema de la pandemia también me parece muy importante y que estamos viviendo. En la actualidad, todavía resulta muy preocupante el hecho de que agentes del Ministerio Público todavía tengan la preocupación por generar estadísticas de adolescentes en conflicto con la ley penal que se encuentren privados de la libertad. Ese es un tema que tiene que ver con especialización. No han entendido la dimensión de lo que implica la especialización de los operadores. Es un tema que constantemente en todos los foros, en todos los cursos, se está constantemente hablando y diciendo que debemos alcanzar la verdadera especialización. Aún los operadores que nos encontramos ya operando ese sistema, debemos continuar alcanzando certificaciones, una verdadera especialización. Solamente así el sistema integral de justicia para adolescentes tendrá efectividad. Solamente así podremos hablar de ese sistema integral que se ordenó crear en la reforma del artículo 18 constitucional. Y por ello, considero entonces que existen todavía algunos retos por materializarse en la justicia de adolescentes. Primeramente, debemos reducir el uso mínimo de medidas no privativas de la libertad. Es decir, debemos priorizar las medidas no privativas de la libertad, porque solamente así podríamos estar hablando del cumplimiento de esos principios propios del sistema, esos principios tan importantes que están recogidos en las primeras disposiciones de la Ley Nacional a partir del artículo 12 hasta el 29 de la Ley Nacional. Esos principios de interés superior del niño, que considero que es el principio supraprotector, que es el principio que se debe de maximizar siempre en beneficio de los adolescentes en conflicto con la ley penal, ponderando siempre sus circunstancias personales, sus circunstancias familiares, sociales, económicas, siempre garantizando lo que más le beneficie. Por otra parte, debemos continuar priorizando los medios alternativos de solución de controversias. Debemos garantizar ese principio de mínima intervención. Es posible que un sistema de justicia podemos trabajar
con el efecto más que con la causa. No solamente hablar de un sistema integral, no solamente implica hablar de la cuestión jurídica, también implica de hablar de otras circunstancias y hablar resolviendo estos conflictos para evitar que el niño, la niña y el adolescente no lleguen al extremo del derecho penal. El derecho penal, por su propia naturaleza, para un niño o para una niña, se considera un derecho penal violento y por lo tanto, el Estado, la familia y la comunidad somos entes corresponsables para evitar que solamente se juzgue la causa. También debemos de trabajar, que solamente se juzgue el efecto. Debemos de trabajar mucho también en la causa. Debemos persistir en alcanzar la verdadera especialización. Debemos evitar, y es un reto muy importante, que los operadores del sistema solamente trabajemos en el sistema de justicia para adolescentes. Debemos evitar que los operadores estemos en el doble sistema, que se esté en sistema de adultos y que se esté en el sistema de adolescentes. Todavía hay muchos tribunales superiores de justicia con esta dualidad en sus operadores. Si no se quiere influenciar en la mentalidad o en el chip de los operadores del sistema, se debe de separar en los operadores esa circunstancia para no mezclar principios del sistema de adultos al momento de estar operando ese sistema. Aún se confunden los temas de inseguridad con los fines del sistema. Aún contamos en temas de procuración de justicia de que se quieren alcanzar estadísticas de adolescentes privados de la libertad en la construcción de este sistema. Ello no tiene nada que ver. Los agentes del Ministerio Público en su justa dimensión como órgano acusador debe de entender el tema de la especialización para ser garante, para reeducar al adolescente, porque la reeducación es parte del sistema de justicia para adolescentes, ya que no estamos ante un sistema castigador o ante un sistema represivo. Todavía se echa de menos y constituye un reto fundamental crear las áreas requeridas en la estructura del artículo 18 y de la ley nacional. Áreas que son fundamentales para la justicia de adolescentes. Por ejemplo, el área especializada de medidas cautelares. No es posible que a 15 años de la reforma constitucional haya entidades federativas que no cuenten con las áreas específicas estructuradas en la ley nacional. El área especializada en justicia para adolescentes de medidas cautelares y donde los jueces tengan que hacer las funciones de el área de medidas, en supervisión de medidas cautelares. No es posible ni es justo que hasta este año 2021 todavía no estén presentes en muchas instituciones, no solamente esa área, otras áreas de apoyo en la construcción del sistema de adolescentes. Por ello, en conclusión, y en un punto fundamental del debate, ¿qué se puede hacer para resolver el tema de la delincuencia juvenil? Es allí donde se considera que debe precisarse la corresponsabilidad de 3 elementos: la familia, el Estado y la comunidad. A través del Estado, los jueces, los operadores, debemos continuar para alcanzar una verdadera especialización y para no desnaturalizar el sistema de justicia para adolescentes. El Estado también debe de hacer frente
a través de las políticas públicas, revisando esas políticas públicas en temas de prevención primaria, secundaria y terciaria. Incluso en un sistema no jurisdiccional, no funciona de la misma manera en todas las entidades federativas el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Todavía se sigue dando un tratamiento político. No en todas las entidades de la República Mexicana el sistema de protección integral funciona a cabalidad. Todavía es una cuestión que se maneja políticamente y donde pues de esta manera no se están garantizando a los niños, a los que no son sujetos al sistema de responsabilidad penal, a los niños y las niñas menores de 12 años de edad. En definitiva, nos enfrentamos a un sistema que se encuentra en construcción todavía. Todavía no tenemos todas las respuestas porque todavía hay muchísimos retos por materializar. Todavía la familia, como ente fundamental en la prevención del delito, como padres de familia, tenemos una responsabilidad muy importante en los jóvenes para que no lleguen al extremo del sistema judicial. La comunidad también es un elemento muy importante en el tema de los estereotipos, de que este sistema de justicia de adolescentes no es un sistema castigador, es un sistema que reeduca, que tiene consecuencias socioeducativas y lo que busca precisamente es la reintegración social y familiar del adolescente. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden para cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Azucena Pineda Guillermo, por su participación. Ahora, siguiendo con el evento de esta tarde, vamos a escuchar a la doctora Esmeralda Martínez Lara, pero antes les comento que la licenciada Esmeralda Martínez Lara cursó la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho en la Ciudad Universitaria de la UNAM. Cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal con especialidad en Juicios Orales, un doctorado en Derecho Penal con especialización en Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y es capacitadora en Justicia Penal para Adolescentes, así como presidenta de Equidad y Género del Colegio Nacional de Juristas y Profesionales de las Ciencias Jurídicas, Criminológicas y Criminalísticas. Es docente en las certificaciones de Criminología, Mediación y Psicología Forense. Además, autora de 8 libros en temas de delincuencia juvenil y prevención del delito y proceso penal. Ha sido ponente a nivel nacional e internacional en prevención del delito, feminicidio, delincuencia juvenil y proceso de justicia penal de adolescentes. Doctora Esmeralda Martínez Lara, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues para mí es un gusto el día de hoy estar aquí con ustedes en este ciclo de conferencias de justicia para adolescentes en el que estamos festejando el 15 aniversario del Tribunal para Menores Infractores. Y agradezco de sobremanera la invitación de mi estimado amigo, el doctor Alejandro Ramón, porque, bueno, yo sé que él es una persona muy destacada en el tema, que está muy preocupado por realmente aportar, y sobre todo el día de hoy también damos las gracias al doctor César Miguel González Piña, director de la Casa de Cultura Jurídica de Durango, porque nos está abriendo este espacio en el que sabemos que vamos a llegar a muchas personas en toda la República Mexicana y aún más allá, ¿no? Que es parte de lo que se trata al estar, en este caso, hablando de la justicia penal para adolescentes. Y yo les agradezco en demasía porque nos permiten hablar de un tema importantísimo, actualidades y retos de la justicia penal para adolescentes. Ya la doctora Azucena, ¿verdad?, nos acaba de ilustrar con una temática y una gama enorme desde la reforma del artículo 18 constitucional, nos acaba de decir sus retos y perspectivas de lo que se está visualizando desde el punto de vista de jurisdiccional, desde el punto de vista de una persona que está interactuando a diario con toda esta problemática en el estado de Guerrero y en otras entidades también.
Bueno, pues a mí el día de hoy vamos a abordar la temática desde varios aspectos, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos mal? ¿Bien? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro sistema de justicia penal para adolescentes en México? Iniciamos diciendo, a nivel internacional, nosotros tenemos una guía. Igual la doctora Azucena nos comentó sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Y justo en la parte del sistema de justicia juvenil, dentro de la observación general número 24, nosotros en 2019, pues tenemos una guía, una directriz, una línea a seguir que nos está marcando el Comité de los Derechos del Niño. Y créanme que esto que estamos hablando el día de hoy con respecto a la especialización es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden revisar todos los documentos a nivel nacional e internacional en los que nos estamos basando, es decir, Convención sobre los Derechos del Niño, Observación General número 24, estamos hablando de la Ley Nacional del Sistema Integral, estamos hablando artículo 18 constitucional, estamos hablando de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en absolutamente todos nos está pidiendo una especialización. ¿Y por qué nos está pidiendo esa especialización? Nos la está solicitando no porque digan, pónganse a estudiar ustedes todos los días. No, simplemente nos están solicitando esto porque nos dicen, a raíz de que se va generando una nueva información a diario que surge por este cambio social que estamos teniendo, nuestra sociedad no se queda firme, no se queda, en este caso, sin llevar a cabo un cambio. A diario estamos cambiando, estamos necesitando que todo esto también para la justicia adolescente se vaya renovando. Entonces, al momento que yo les digo, si ustedes ven la fecha de la observación general número 24, pues es de septiembre de 2019. Y el día de hoy estamos justo, ¿verdad?, a 2 años de que se generó este documento. Es decir, dentro de esos 2 años de que se generó ahorita, nosotros ya debemos estar trabajando activamente con lo que nos dice esta observación general número 24 y las exigencias que vienen aquí. Y esta observación general nos dice, en primer lugar, se genera para proporcionar un examen contemporáneo, es decir, no nos podemos quedar estáticos, no podemos quedarnos solamente con, está la convención, sino ahora ya la aplicamos. ¿Qué es lo que va, en lo que vamos bien y qué otra cosa tenemos que mover? Porque esto no, es una situación que nos orienta a todos los estados firmantes, ¿sí? Y nos dice, hay que proteger dentro de la justicia juvenil a todos los derechos de niños y en este caso de nuestros adolescentes. Además, algo importantísimo que también debemos dejar aquí de relieve, justo con esta actualidad y con estos retos, es la prevención. Créanme que en este documento si hay algo que ponen así puntual, es decir, hay que trabajar en la prevención y eso implica que de esto se tendría que trabajar con antelación a haber llegado a un sistema de justicia penal para adolescentes. Entonces, desde ahí, pues ya vamos con este aspecto, con este reto. Posterior también nos dice, fíjense, la intervención temprana. Es decir, no solamente debo yo conocer ya cuando llega a la justicia de adolescentes, sino antes. Debo conocer cuáles son las etapas de la infancia, primera infancia, segunda infancia, qué es lo que viene afectando a los niños y niñas, cuando llegan a la adolescencia, cómo vienen, qué es lo que debo yo tomar de ahí. ¿Sí? Entonces, eso también es algo muy importante para llegar a la protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes en este caso. También una situación importantísima que ya comentaba la doctora Azucena son evitar el contacto con el sistema de justicia penal por parte de nuestros adolescentes. ¿Por qué es importante esto? Porque aquel adolescente que se pone en contacto con un sistema de justicia penal va a tener un efecto pernicioso, ¿sí? Y eso no lo digo yo, sino ya se ha estructurado, se ha estudiado,
se ha dado un resultado en el que se dice que independientemente de la contaminación que pueda sufrir un adolescente al estar en contacto con esa justicia penal, adicional a ello, tenemos que esa justicia penal también nos puede provocar un estrés en nuestros adolescentes. Y adivinen qué, depende mucho del tipo de adolescente con el que nosotros estemos trabajando, que le puede generar hasta un tipo de interrupción en su crecimiento. Entonces, ahí también debemos nosotros de tener ese conocimiento para efectos de poder aplicarlo. También nos piden fijar la edad mínima de responsabilidad penal, que en México nosotros sabemos que vamos de los 12 hasta antes de los 18 años. También nos marca aplicar medidas alternativas en los procesos de justicia formal y su orientación hacia programas eficaces. Es decir, debemos tener desarrollados programas que realmente sean eficaces. Esa segunda palabra, ¿no? Probablemente tenemos los programas, ahora hay que ir midiendo cuál es la eficacia de estos para lograr el fin que nos pide el sistema. También las medidas no privativas de libertad debemos ampliarlas y por lo regular cuando nos enfrentamos nosotros, los que nos dedicamos a esto del sistema de justicia penal para adolescentes, algo que siempre tenemos encima es aquella persona que no conoce del sistema de justicia para adolescentes, por lo regular, ¿qué es lo que quiere para ese adolescente que ha cometido una conducta delictuosa? Quiere un castigo, quiere una pena, quiere que ese adolescente sufra, no sabiendo, ¿verdad?, que el fin de nuestro sistema no es un castigo, no es una pena, es una medida socioeducativa a través de la cual se pueda reeducar a nuestros adolescentes. Además, también aquí nos piden el evitar y poner fin al uso de castigos corporales, pena capital, cadena perpetua, y también aquí que en pocas situaciones, las menos, se pueda dar esa privación de la libertad. Y esto, pues, es algo que nosotros debemos tener mucho en consideración. Créanme que esto que estamos comentando el día de hoy no es trabajo de uno solo, es trabajo de todos los que intervenimos en el sistema integral de justicia para adolescentes. Es decir, imagínense que el primer contacto con los adolescentes, y ahorita lo vamos a checar también porque ese es un reto enorme, son los policías, ¿no? Y díganme quiénes ahorita son los menos preparados para estar dentro, haciendo la labor de la detención y demás, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos nosotros que tener ahorita una prioridad, una capacitación, mínimo, saber cuáles son, qué es lo que nos marca la misma Ley Nacional del Sistema Integral y sobre todo ahí todavía nos están debiendo un protocolo de detención en justicia para adolescentes, que eso también es un reto, es una situación que nosotros tenemos todavía ahí pendiente y que se tiene que trabajar. Adicional a esto, bueno, si ustedes se percatan dentro de esta misma interpretación que nos marca la observación general número 24, nos marca en la interpretación del artículo 40, párrafo tercero, inciso B, sobre la parte de la adopción de medidas para tratar con los niños sin recurrir a los procedimientos judiciales. Y lo que decíamos, la mayor parte, tenerlos al margen del sistema. 2, no entrar a un proceso judicial y además aquí ir trabajando con todo el respeto a sus derechos. Adicional a ello también tenemos nosotros que en muchos sistemas del mundo ya están trabajando con procedimientos que no se están dando dentro del nivel judicial. Es decir, todo esto se está dando dentro de la parte extrajudicial. Esto es a lo que quisiéramos llegar, ¿no? Que nuestros adolescentes no tuvieran que llegar al proceso judicial y esto quedara, que tuviéramos otras figuras que realmente sirvieran para efecto de aplicación de programas y actividades que pudieran evitar que el adolescente llegue a este sistema. De igual manera, algo muy importante
que tenemos nosotros que trabajar dentro de esta visión del sistema de justicia penal para adolescentes es aplicar esas medidas extrajudiciales. Realmente nos las están pidiendo, nos las están recomendando. Recuerden también que México tiene un compromiso internacional en el cual lo que tiene que hacer es cada determinado tiempo debe enviar un informe a la Comisión de los Derechos del Niño. Y en ese informe tenemos que decir cómo estamos cumpliendo, cómo vamos, y sobre todo a esta observación que estamos analizando el día de hoy aquí, qué cumplimiento le estamos dando, cómo vamos, hacia dónde y qué estamos nosotros o qué hemos logrado. ¿Se ha podido, no se ha podido? A raíz de la pandemia hemos interrumpido estas aplicaciones y demás, ¿no? Todo esto se tiene que analizar y sobre todo se tiene que ir al fondo, ¿no? También dentro del comité, pues nos marca lo siguiente, ¿no? Adicional a esto, pues exige las medidas extrajudiciales y sobre todo aquí también nos marca que el mismo adolescente no debe de ser presionado, ¿verdad? Para que él pueda reconocer esa conducta, que él llevó a cabo esta conducta. Eso es algo también sumamente importante dentro de lo que vamos a estar analizando aquí. De igual manera, nos marca verificar perfecto cuál es la duración de las medidas socioeducativas que vamos a aplicar. Y esto lo debemos de poner de relieve por lo siguiente. Si yo ahorita les digo, ¿saben qué? A todos los adolescentes les vamos a dar 1 año de aplicación de medidas socioeducativas, deporte, tratamiento psicológico, a los que puedan trabajar, trabajan, y a todos los demás, pues a diversos programas se van a ir. Eso no sería posible, porque algo que también aquí nos marca es cada caso en justicia para adolescentes es individual. No podemos salirnos de ello. Aplicar siempre una medida socioeducativa siempre y cuando con antelación hayas verificado cuáles son las circunstancias familiares, sociales, económicas, físicas y emocionales del mismo adolescente. Entonces, ninguna medida socioeducativa puedes replicarla con otro adolescente. De igual manera, nos marca dentro de este aspecto algo importantísimo. La aplicación y el estudio de las neurociencias. Esto, yo sé que de repente diríamos, ¿qué es una neurociencia? ¿Y por qué yo en el derecho tengo que conocer de esto? ¿Y por qué yo tengo que aplicarlo a la justicia de adolescentes? Bueno, dentro del Comité de los Derechos del Niño también ya se ha estado trabajando para analizar cómo viene el desarrollo del adolescente en su situación mental, cómo viene todo este desarrollo de la interconexión en la mielinización de las neuronas y demás. Entonces, si ustedes se percatan, un aspecto muy importante es el saber que nuestros adolescentes entre los 12 y 13 años pues apenas vienen desarrollando su corteza cerebral y dentro de ese desarrollo aún ellos, ¿cómo les va a afectar esto? Bueno, ellos van a tomar riesgos. Ellos se les caracteriza en esta etapa justo por el desarrollo de su cerebro y sobre todo su toma de decisiones y la capacidad de controlar sus impulsos, que aún no está plenamente desarrollado. Entonces, si ustedes se percatan, no es solamente el decir voy a conocer de la legislación y voy a conocer a lo mejor de otros aspectos en cuanto a la ley general y a otros tantos. Recuerden que aquí la especialización, una parte te dice, sí, conoce de la ley, del proceso, pero también debes desarrollar habilidades. Justo lo que nos dijo hace rato la doctora Azucena, esas habilidades es lo que a veces impacta en las personas porque dicen, ya me sé todo lo que debo saberme, pero ¿qué creen? Que al momento de interactuar, hablar con los adolescentes ya no es tan sencillo. Ya no es tan sencillo decirles y que ellos me entiendan y que comprendan lo que les estoy explicando. Entonces, estos descubrimientos científicos es algo de lo que nosotros debemos aplicar
a diario cuando estamos trabajando con nuestros adolescentes, porque ellos están madurando. Ellos tienen un cerebro que está madurando y que puede afectar su toma de decisiones, y es algo de lo que sí debemos nosotros de aplicar hacia allá afuera. Y sobre todo al momento de estar entendiendo esto, pues viene una consecuencia. La consecuencia es entender el por qué pudo haber llegado a cometer la conducta delictuosa. De igual manera, esta observación general nos marca la formación continua y sistemática de los profesionales del sistema de justicia juvenil. No es, ya terminé mi especialización y ya hasta el día de hoy puedo dejar de estudiar justicia de adolescentes. No, no es así. Es, ya terminé esta especialización, ¿en qué me hace falta seguirme? ¿Qué conocimiento requiero ahora para poder seguir trabajando de forma correcta y adecuada? Dentro de esto, bueno, déjenme comentarles lo que les estaba diciendo ahorita. Las instituciones de seguridad pública tienen un reto enorme dentro de la justicia para adolescentes. ¿Y esto a qué va? Bueno, los policías deben de saber. Este artículo es de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y nos marca las obligaciones que tienen aquellas personas de la seguridad pública cuando llevan a cabo una detención. Y de inicio, pues utilizar el lenguaje claro, sencillo, comprensible con el adolescente. Deben ellos también, en este caso, de abstenerse de esposar, ¿no? Que esa es una situación sumamente importante. Hacer uso razonable de la fuerza, únicamente en caso de extrema necesidad. Y si ustedes se percatan entre la fracción segunda y la tercera, bueno, ahí tendríamos que darles realmente una capacitación a nuestros policías que están allá afuera y son los primeros que pueden llegar a interactuar con los adolescentes. Permitir que la persona adolescente sea acompañada por quienes ejercen la patria potestad o tutela y también así llevar a cabo el registro de la detención, informar al adolescente la causa de su detención y los derechos que le reconocen los ordenamientos aplicables. Es decir, para poder expresar y explicarle los derechos al adolescente, lo primero que tengo que hacer sería conocer esos derechos, ¿sí? Entonces, y esto va para la especialización realmente en general. Para que yo pueda hacer uso de los principios y los derechos, en primer lugar, hay que conocerlos a fondo, hay que saber en qué momentos se exigen y se deben aplicar. Y eso va ahorita aplicado para la parte de los policías. También poner a la persona adolescente inmediatamente y sin demora a la disposición del agente del Ministerio Público. También aquí los guías de los centros de internamiento tienen la obligación de estar formados y certificados en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Es decir, todos aquellos que tengan contacto con nuestros adolescentes tienen la obligación de tener este conocimiento. Y la otra, bueno, aquí este artículo también nos marca el aspecto del conocimiento de los policías y los programas de formación básica que se deben tener para hacer esta capacitación. ¿Por qué? Porque ellos son parte esencial de lo que requerimos para que nuestro sistema funcione. Son, por lo regular, nuestro primer vínculo. Y de igual manera, en casos de flagrancia, todo lo que viene aquí, todas las fracciones anteriores, tiene que venir elaborado así para que las actuaciones del policía sean válidas, ¿no? Para que esas actuaciones puedan validarse. De otra manera, pues, a contrario sensu, no serán válidas. Entonces, esto será parte esencial de un reto que tenemos hacia allá afuera. Nos marca de igual manera aquí, pues, ese aspecto en el cual debemos tener esa capacitación. ¿Qué otros conocimientos debemos adquirir de forma primordial? Y eso es un reto para todos aquellos que tenemos y estamos trabajando con esta especialización. En primer lugar, conocer cuáles son los factores criminógenos de la delincuencia juvenil. ¿Por qué? Porque esos factores criminógenos que pueden llegar a ser los detonantes, no podemos generalizar, yo no podría generalizar y decir, si tienen A más B, va a suceder C. No, pero si tenemos estos factores criminógenos, lo más probable es que pueda detonar y depende de cómo venga también
la educación, el ambiente para el adolescente y otros tantos factores. Otra situación que tenemos que analizar y tener muy clara es la prevención del delito. Dentro de la misma Ley Nacional del Sistema Integral nos marca, tienes una prevención del delito primaria, secundaria, terciaria, ¿cierto? Y además por ahí tenemos algunas reglas, en este caso, para privilegiar la parte de la prevención en los adolescentes. Y dentro de esas reglas internacionales, uno de los aspectos esenciales te dice, haz tu prevención desde que estos son niños y niñas. Entonces, no te esperes hasta estar frente a un adolescente. El otro aspecto que vemos aquí importante son las neurociencias, ese aspecto primordial que acabamos de analizar nosotros en cuanto al punto, ¿verdad?, en el cual estamos nosotros el día de hoy analizando la observación general número 24. Ya vimos que las neurociencias nos las marcan como algo esencial que debemos tener conocimiento. Adicional a ello, también tenemos la parte del conocimiento de la psicología infantil. Ustedes me dirán, oiga, nosotros no somos ni criminólogos, no somos preventólogos, no somos psicólogos infantiles, no tenemos esa profesión. No es necesario tenerla, pero sí debemos tener ese conocimiento básico para poder intervenir, mínimo para poder interactuar con el especialista que se requiere para entrar a este elemento. ¿Por qué? Porque la psicología infantil nos marca, ¿verdad?, esos parámetros en que el adolescente se va desarrollando y sobre todo que estamos cambiando como sociedad. Yo les marqué al inicio un aspecto importante. La pandemia vino a detonar muchos aspectos, pero este punto del que partimos el día de hoy es sumamente importante. ¿Por qué? Al momento que yo les digo, bueno, ok, ¿cuáles son las etapas por las que pasa el niño y niña? ¿Cómo estamos actualmente con las familias en México? ¿Cuáles son las actualidades que están viviendo nuestros niños y niñas? Y ustedes me podrían decir, nosotros también fuimos adolescentes, sabemos lo que es ser un adolescente, pero nuestra realidad es totalmente diversa. Actualmente nuestros adolescentes tienen aplicaciones, tienen internet, tienen información al 1000%, tienen influencers, ¿no? Tienen a la mano, al acceso de la mano, toda, a un clic y pueden conseguir toda la información que quieran. Eso también puede determinar un aspecto esencial. Ahora, las familias están cambiando, ya no es como antes que decías, bueno, papá, mamá, hijos, no, puede haber mamá, mamá, hijos, papá, papá, hijos, mamá e hijos, y estas familias son totalmente actuales. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que tenemos? ¿Cómo viene el desarrollo del adolescente? El adolescente está pasando por una etapa de crecimiento y esa etapa de crecimiento yo la debo de conocer. Debo saber que dentro de ese crecimiento él está pasando por un trastorno de adolescencia y esa adolescencia él lo que quiere es formar parte de un grupo. Y a veces, fíjense, hay investigaciones en donde las pandillas, ¿verdad?, en donde adolescentes van adhiriéndose a estas, por lo regular no lo hacen por otro aspecto, sino por el emocional, por el formar parte de un grupo y que en un momento determinado esa situación les pueda generar algo de afecto, porque en sus casas no se les está generando el afecto que requieren. Y por ello es sumamente importante que nosotros conozcamos y analicemos esos factores que nos que estamos conociendo el día de hoy aquí, y adicional también conocer cuáles son las periciales que podemos aplicar allá afuera al momento de estar interactuando. Recordemos, para conocer al adolescente, primero pues tenemos que verificar cómo es su familia, si él estudia o no, si es una persona que ha tenido una buena alimentación, si ha tenido educación. Y recordemos también algo muy importante que quiero destacar justo en este punto, que el adolescente, adicional a todo esto que estamos marcando, tiene derecho a que si se le han violentado algunos derechos con antelación a que haya llegado
a esta etapa, ¿no? Que esté siendo, entrando a la justicia penal para adolescentes, pues él pueda allegarse a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, ¿verdad? De esa figura en la cual se le puedan resarcir, puedan llegar a restituir esos derechos. Entonces, si ustedes se percatan, al momento de retomar y decir cuáles serán mis retos, cuáles serán ese aspecto esencial que yo requiero para seguir bien dentro de la justicia penal para adolescentes, yo les recomiendo que sigamos preparándonos y estudiando. Todas estas materias que hemos visto y todo lo que también abordó la doctora Azucena, créanme que apenas solamente hemos tenido media hora cada una para poder abordar esto, y créanme que esto es de mucho más tiempo. Ustedes requieren irse al fondo del asunto, requieren adicional a esto. Yo sé que es también una pregunta que se hace constantemente. ¿Cómo le hacemos para prevenir la delincuencia juvenil? Iniciamos desde nuestras familias, iniciamos desde nuestro alrededor. Nosotros en nuestro alrededor vamos a tener que iniciar por nosotros. Si tú quieres ayudar realmente a tu sociedad y quieres ayudar a tus niñas, niños y adolescentes, inicia por este punto medular, que es el de la prevención, pero esa prevención primaria, ¿no? La prevención primaria en la que trabajamos primero con nuestros adolescentes. Entonces, si ustedes se percatan, este es un tema extenso, tenemos muchos retos por cumplir, tenemos mucho que hacer, pero yo estoy realmente congratulada en estar compartiendo con ustedes esta tarde, y sobre todo que nos hayan invitado, ¿verdad? Que ya estemos aquí en el 15 aniversario del Tribunal de Durango de Menores Infractores, y pues que estemos encargándonos de estas temáticas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Esmeralda Martínez. En este momento daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas, la cual estará a cargo, moderada por el doctor César Miguel González Piña, director de aquí de esta Casa de la Cultura. Muchas gracias. Pues agradecerles su participación a ambas doctoras, y hemos recibido muchas preguntas. Voy a tratar de consensarlas porque algunas son muy amplias y de diversos temas. El primero es: ¿el internamiento preventivo como medida cautelar sería violatorio de la presunción de inocencia? Es indistinta para que quiera responderla. Si el internamiento preventivo como medida cautelar es violatorio de la presunción de inocencia. Ok, aquí déjenme comentarles que el internamiento preventivo, para que este se pueda dar, en primer lugar, viene contemplado dentro de la ley nacional, no sería violatorio de la presunción de inocencia. Y otro aspecto que debemos de contemplar, para aplicar una medida cautelar de internamiento preventivo, lo primero que tenemos que hacer, bueno, el juez va a valorar lo que dos figuras le están allegando: agente, Ministerio Público, defensor. Al estos dos entes ser especializados, lo que tienen que hacer es estar trabajando con un interés superior del menor. Es decir, lo que van a estar trabajando es cuidar el interés superior del menor. Y la figura del interés superior del menor, uno de los elementos más importantes que se está trabajando ahí es verificar qué viene a futuro para el adolescente. ¿Esta decisión que tomo es la mejor para el adolescente o no la tomo, ¿no? O lo dejo para que se vaya a una medida cautelar en externamiento? Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es: ¿cuál es su punto de vista sobre la conveniencia del uso de la justicia restaurativa en los procesos para adolescentes? Bien, creo que esta me toca contestarla a mí. El tema de la justicia restaurativa creo que es uno de los temas muy importantes que todavía incluso puedo decir que es un reto para la justicia de adolescentes. Falta trabajar mucho por el respeto a la dignidad de cada persona.
¿Qué es lo que promueve la justicia restaurativa? Promueve la comprensión, la armonía a través de la restauración con la víctima, con el adolescente y con la comunidad. Es parte de ese trabajo de las emociones con la víctima, con el adolescente, pero que además también pudiera considerarse como uno de los objetos principales del proceso, el tema de la reparación del daño, la reparación integral a la víctima, y que tiene que ver también con la justicia restaurativa. Lo considero como reto de la justicia de adolescentes, porque es más, creo que el día de hoy nos enfocamos más a la justicia de adolescentes, enfocada al adolescente en conflicto con la ley penal, pero creo que es importante trabajar de manera ecuánime con los derechos fundamentales también de la víctima. La justicia restaurativa promueve definitivamente esa armonía social, esa comunidad, y el elemento comunidad es un elemento de corresponsabilidad en el objetivo de la construcción del sistema de adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Me Azucena. permite nada más igual Sí, adelante. adicionar algo. Creo que es muy importante el tema, y por favor no le tengan miedo a la justicia restaurativa, porque de repente escuchamos mecanismos alternativos y muchas personas dicen, no, ahí se pierde el tiempo, ahí no entren, por favor, y demás. Entonces, yo creo que lo esencial es saber cuáles son los fines, cómo se hace este seguimiento, y apliquémoslo, porque se dieron cuenta dentro de la observación general número 24, nos piden salirte de la judicialización, y esta es una opción. Gracias. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta tal vez es para usted. Dice, ¿es necesario que los operadores también tengan bases de la psicología del niño? Sí, efectivamente, claro. Ese es un conocimiento básico que se debe de tener, créanme. Cuando a mí me ha tocado ahora preparar a algunas generaciones que hemos tenido por ahí para formar, para que entren al sistema de adolescentes, yo lo que recomiendo es, sí, nos formamos con un especialista del derecho, pero también con un criminólogo para que te dé la parte de los factores criminógenos, y con un psicólogo infantil, y adicional con un psicólogo forense, porque ahí ustedes también tendrán que hacer la división entre los tipos de psicología. Entonces, sí, yo lo que les recomiendo es lo que agarramos a la parte básica de la psicología infantil, estemos asesorados de un psicólogo para que él nos pueda dar el conocimiento básico y esencial. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Se habla mucho sobre la certificación y especialización para poder litigar un asunto en justicia para adolescentes. ¿Qué mínimos se esperan o son aceptables para los litigantes? ¿Cuáles serían los mínimos que debería tener un litigante en materia de justicia para adolescentes? Pues el artículo 63 de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes establece quiénes son los órganos o quiénes deben de estar especializados en justicia para adolescentes. En este caso se habla de ministerios públicos, de jueces, de defensores públicos. Obviamente allí tendríamos que entender a los defensores privados, porque recordemos que la acción de inconstitucionalidad, la 37 del 2006, establece esa acción de inconstitucionalidad, interpreta el contenido del artículo 18 constitucional, donde dice que todas las personas que intervengan en el sistema de adolescentes tienen que tener esa capacitación especial, siempre que estén en contacto con adolescentes en conflicto con la ley penal, que tengan el perfil adecuado para dar un trato a los adolescentes y garantizar de esa manera sus derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto. En esa tesitura se considera que deben de estar especializados por una institución oficial de prestigio que realice precisamente esa certificación de especialización, pero también debemos atender que en el momento en que estén operando como litigantes, si el juez se percata, el juez tiene la facultad
de que si se percata que no se está garantizando el derecho de la defensa adecuada en su justa dimensión en esa especialización, el juez tiene la facultad incluso de remover a ese defensor, sea privado o sea público. Por lo tanto, se exige un perfil adecuado con los conocimientos, con una certificación de alguna institución que así le acredite o le avale esa especialización. Muchas gracias, doctora. Aquí alguno de nuestros usuarios nos señala si desde su experiencia respecto al tema de justicia para adolescentes no se cae a veces en halagos, muchos halagos o demagogias. No entiendo la pregunta. O sea que si de alguna forma el hablar tanto de la justicia para adolescentes no se cae el mismo estado en alguna demagogia, en decir, estamos haciendo esto, pero en la experiencia, en la práctica, realmente se hace otra cosa. A eso se refiere, que si el Estado no peca de decir que está haciendo muchas cosas, pero que en la realidad o en la cuestión empírica, pues realmente no sucede de esta manera, si no hay mucha demagogia por parte de lo que se señala en algunas instituciones de los estados. Bueno, probablemente sí pudiera caerse en algún discurso político y solamente me quiero concretar porque yo lo mencioné al momento de mi charla jurídica y lo digo por mi propio estado, no lo digo por los demás, el estado de Guerrero. En el tema de procesos no jurisdiccionales, o me refiero a sistema no jurisdiccional, sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, en el estado de Guerrero siempre he criticado. No se está dando cabal cumplimiento, no está siendo efectivo, porque considero que todavía se está manejando esa situación de manera política. La verdad se echa mucho de menos y los operadores del sistema nos dificulta al momento en que nosotros damos, solicitamos que se garanticen o que se restituyan en el caso de que se viole algún tipo de derechos en niños y en niñas y en adolescentes, no se está dando ese debido cumplimiento. En el caso del sistema de responsabilidad penal juvenil, lo que he dicho es lo que estamos teniendo y propiamente hablé desde mi propia experiencia jurisdiccional. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta. ¿Se debe contar con verdaderas redes de apoyo en temas de adicciones, en temas psicológicos y de conflictos familiares para el apoyo a los adolescentes? Sí, claro. Aquí uno de los elementos esenciales para poder llegar a lograr el objetivo dentro de la justicia para adolescentes, y en este caso, en cuestiones de adicciones, una de las primordiales será la familia. Aunque aquí habría que hacer hincapié en los factores, ¿no? Los factores criminógenos y los factores también familiares. También ha sido siempre ya visualizado que hay algunas familias que pueden ser no aptas para los mismos adolescentes, y ahí lo que conlleva sería separar al adolescente de la familia. Pero sí es muy importante el apoyo familiar y alrededor del adolescente para poder lograr el objetivo. Eso sí es esencial. Gracias, doctora Esmeralda. La siguiente dice, en palabras simples, ¿cuáles son los fines del sistema integral de la justicia para adolescentes? Bien, muchas gracias. En palabras comunes y simples, el sistema de adolescentes busca la reintegración social y familiar. ¿Qué significa esto? Traducido a un lenguaje coloquial, que el adolescente, después de que haya tenido contacto con el sistema de justicia, regrese a su núcleo familiar de una manera más responsable de sus conductas, con habilidades, con destrezas para que sea una mejor persona, que sea reeducado. Y también cuando se regrese a la sociedad, sea una persona útil en su núcleo, en su comunidad, pero también que la comunidad al mismo tiempo entienda que no es un sistema castigador, que es un sistema con consecuencias socioeducativas.
educar para regresar a la sociedad. Eso significa el objetivo principal de este sistema integral de justicia para adolescentes en México. Muchas gracias, doctora. Muy clara su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿quién deberá elaborar el protocolo de la detención para adolescentes? Ok, bueno, pues ahí viene una situación en la que ya varias personas deben intervenir. Una, deben ser expertos para iniciar, ¿no? Dos, expertos en sistema de justicia penal para adolescentes, expertos en el trabajo para respeto de derechos humanos. Y la otra, por ahí hay un plan, si no estoy mal, de CIPINA, ¿verdad, querido magistrado? En donde uno de los objetivos, fíjense, es la capacitación a policías, en todos los niveles, pero ahí el detalle es que solamente estaríamos haciendo la labor de la capacitación. Por otro lado, para generar el protocolo, sí requerimos que salga desde nuestras cámaras, pero este protocolo tendría que ser realmente elaborado por especialistas. No puede llegar a cualquier persona a decir, yo conozco de las detenciones y voy a armar el protocolo. Tendría que ser muy cuidadoso para no ir en contra de los principios y derechos de cada uno de los adolescentes y sobre todo de las edades, porque hemos visto cada noticia y ahí sí ya, pero hay muchas noticias en donde ha habido detenciones de niños de 10, 11 años que dices, wow, entonces necesitamos ese protocolo. Muchas gracias, doctora. Esta pregunta es un poco polémica. ¿Qué opinión les merece que el crimen organizado prefiera a adolescentes? Pues es una circunstancia, a ver, doy una breve y ahorita me sigue la doctora. No, adelante usted, doctora Esmeralda, adelante. Realmente, fíjense, la delincuencia organizada está teniendo acceso a manos llenas a nuestros adolescentes. Justo esto que estamos hablando de las medidas socioeducativas, esto pues lo sabe la delincuencia organizada y con ello está tomando a nuestros adolescentes, sobre todo en los grupos etarios 1, ¿no? Entre 12 a menos de 14, para efectos de decir, nunca van a tener un internamiento. Pero aquí, fíjense, tenemos una situación bastante compleja y esto ni siquiera es de la delincuencia organizada, es de nuestra sociedad. ¿Qué hacen nuestros adolescentes de entre los 12 y antes de 14 o de los 12 a antes de los 18 allá afuera con la delincuencia organizada? ¿Quién está cuidándolos? ¿Quién debería estarlos guiando? ¿Quién se los está entregando? Entonces, para mí ahí la pregunta sería, ¿quién le está entregando en bandeja de plata a la delincuencia organizada a sus adolescentes? Estas familias que no están cuidando, que no están haciendo la labor. Entonces, yo ahí me iría, realmente, a veces, lo que yo siempre comento, este problema no es solamente del sistema, este es un problema social, familiar, que tenemos que resolver antes para poder llegar a este tema. Entonces, sí, yo me iría por ese lado, pero sí es un problema complejo, pero realmente tiene solución, pero es una solución desde la familia y la sociedad. Bien, si me permiten agregar un poquito en relación a este tema de la delincuencia organizada, efectivamente, este tratamiento o este estudio merece un análisis un poco más profundo, como lo dice la doctora Esmeralda, un análisis criminológico, un análisis sociológico, donde pues efectivamente tiene que ver con estos aspectos de los niños y las niñas y los adolescentes, desde la deserción escolar, la falta de oportunidades escolares, laborales, pero lo fundamental es el elemento familia. Si ustedes observan o revisan la ley nacional en el libro 5, trata todo acerca de la prevención de la violencia, donde creo que falta mucho el tema de la intervención del Estado con políticas públicas de prevención desde pequeños, prevención primaria, secundaria y también la terciaria. Es un tema cultural que está presente en toda la República Mexicana y obviamente muy patente en algunos estados de la República, al menos puedo decir en mi estado de Guerrero, el tema de la delincuencia organizada pues es muy
fuerte en los estados del norte, pero pues es un tema que se tiene que echar mano desde el Estado, de la familia, es un conjunto de participación para poder erradicarlo, un tema muy complejo de solucionarse. Muchas gracias. Tenemos todavía más preguntas, pero voy a tratar de ya, de hecho aquí hay una que dice, ¿podría repetir los 3 pilares del sistema integral y cuál para usted es el más importante? De la familia, el Estado y la comunidad, me imagino, ¿no? ¿Que cuál es el más importante? Son muy importantes los 3, pero para mi gusto es el tema de la familia. El tema de la familia lo considero el talón de Aquiles en la justicia de adolescentes porque es la herramienta más importante de persuadir la delincuencia juvenil. Para erradicar se necesita mucho trabajo por parte de la familia, por parte de cualquier tipo de familia como esté constituida el elemento familia. Para un niño lo más importante es la introyección de valores, es lo que aprende, lo que mama desde que nace, para que cuando forme su personalidad, precisamente es lo que va a proyectar en su educación y en su vida diaria. Es la familia para mí. Muchas gracias, doctora. Finalmente, tenemos aquí otra pregunta respecto a los adolescentes que pertenecen a alguna etnia o grupo indígena, que si existen estos mismos controles de estos principios que nos señalan para ellos. Doctora, adelante. Sí. Sí, básicamente para los adolescentes de alguna etnia, bueno, ahí tenemos derechos adicionales, el perito traductor, también se les tiene que trabajar con ellos para efectos de que tengan la equidad, ¿verdad? Esa equidad que se busca, entonces no nada más es todos los principios y derechos que analizamos dentro del sistema integral, pero adicional colocarlos para que ellos puedan entender y comprender de lo que se trata el sistema. Entonces, sí requieren derechos adicionales. Gracias. Por cuestiones de tiempo, solamente para alguna ilusión o alguna conclusión final, ¿pudiera cada una darme una conclusión o algún punto de vista genérico sobre esta mesa redonda que tuvimos y que agradezco yo en demasía por sus conocimientos? ¿Alguna conclusión de su parte? Bien, muchas gracias. Primeramente decir que el modelo o el sistema de justicia para adolescentes no solamente debe atender cuestiones jurídicas y legales. Un sistema íntegro implica atender muchas circunstancias, desde el punto de vista de la vulnerabilidad a quien va dirigido la responsabilidad penal, es decir, a la minoría de edad, a lo especial de que esa persona se encuentra en pleno desarrollo biológico y psicológico. La otra situación, atender siempre a sus circunstancias familiares, sociales, económicas, siempre en su beneficio. Y siempre, repito, en los foros en donde tengo la oportunidad de hablar, la familia, el Estado, la comunidad, la educación, son elementos importantísimos para lograr ese objetivo fundamental del sistema, la reeducación como perspectiva del sistema de adolescentes. Utilizar otras metodologías no jurisdiccionales, mucha prevención, muchas políticas públicas podría ser una estrategia para erradicar la violencia y no llevar a nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes al extremo del derecho penal. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Esmeralda. Sí, efectivamente, parte de lo que entendimos y comprendimos el día de hoy es que nuestra sociedad está cambiando, se está actualizando. Están los descubrimientos científicos, nuestros adolescentes tienen acceso a todo aquello que nosotros no tuvimos y de eso debemos estar nosotros muy atentos, protegiendo desde la familia en primer lugar. En segundo lugar, aquellos que nos corresponde estar en la trinchera de la justicia para adolescentes, sigamos estudiando y preparándonos.
No basta con una especialización, créanme, ya llevamos varios años en todo ello y seguimos aprendiendo, seguimos siempre conociendo. Entonces, no dejen de prepararse, tengan un conocimiento integral, no solamente es la legislación, recuerden, tenemos más allá en otras materias que se están integrando y sobre todo, algo muy importante, la humanización. Recordemos, estamos tratando con seres humanos y esos seres humanos es lo que vamos a dejar a nuestra sociedad al futuro. Dejemos personas y niños, niñas y adolescentes que realmente vayan a hacer una buena labor en nuestra sociedad. Muchas gracias. Agradezco la bondad de sus respuestas y continuamos con el programa. Muchas gracias, doctor Piña, por su apoyo en esta parte de la sesión de las preguntas y respuestas. Agradecemos a la doctora Susana Pineda Guillermo y a la doctora Esmeralda Martínez Lara por su valiosa participación en esta sesión de preguntas y respuestas. Ya estamos terminando casi la sesión del día y antes de que a nombre de la Dirección General se haga los agradecimientos respectivos, sí quisiera ceder nuevamente el uso de la voz al doctor Alejandro Ramón Fuentes para unas palabras finales. Pues bueno, muchísimas gracias. Realmente nos encontramos de manteles largos con ambas ponencias, excelentes ponencias de las doctoras y amigas y compañeras de este sistema, porque realmente reflejan lo que es un operador especializado. Antes, yo creo que una de las cosas importantes que decía la acción de Constitución 37 de 2006, que habla del perfil. Y el perfil no solamente es la especialización y la capacitación, sino verdaderamente el sentido de pertenencia al sistema integral. Y ambas ponentes lo tienen totalmente arraigado y verdaderamente disfruté mucho todos los temas que abordaron y concuerdo en los retos y actualidades. Concuerdo que la justicia actualmente en adolescentes está todavía en constante crecimiento y consolidación, que aún nos falta mucho, aún y cuando ya haya 15 años de justicia en nuestro país, en este sistema, todavía nos queda mucho camino que recorrer. Muchísimas gracias a ambas y muchísimas gracias a la Casa de la Cultura por todas las facilidades. Gracias. Muchas gracias, doctor Gracias. Alejandro. Antes de retirarnos, sí quisiera también hacer mención, se me estaba pasando, que les vamos a hacer entrega de unos reconocimientos a la doctora Susana y a la doctora Esmeralda por parte de la Casa de la Cultura y de la Suprema Corte. Vamos a ver si la tecnología nos lo permite, de que los podamos ver, lo que les haremos llegar. Bueno, los dos son del mismo texto, pero señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las Casas de la Cultura Jurídica, otorgan el presente reconocimiento a Esmeralda Martínez Lara por su participación como ponente en el ciclo de conferencias Justicia para Adolescentes. Se expide la presente a los 20 días del mes de septiembre de 2021. Igualmente con el mismo texto para la doctora Azucena y obviamente la firma su servidor. Eso lo vamos a hacer llegar a ustedes y ya únicamente pues nos faltaría pues la invitación para el día de mañana. No sé, Eduardo, si tengas esa posibilidad. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Sí, bueno, pues nada más agradecer a las personas que a la distancia nos están acompañando en esta tarde. Recordarles que, bueno, no sé si a las personas que no estuvieron desde el inicio con nosotros, recordarles nada más que para tener derecho a la constancia es necesario asistir por lo menos a 2 de las sesiones de este ciclo de conferencias. Hay que hacer una evaluación del disertante a través de la plataforma Moodle. Esto será a través, después de que nosotros les hagamos llegar un usuario y una contraseña por correo electrónico. Esto también no es el día de hoy, tiene que ser, yo creo que aproximadamente a partir del día viernes, después de que se realicen las 3 sesiones y que evaluemos quiénes son las personas que tienen las 3 sesiones o al menos 2 para que se hagan acreedoras a la constancia. Sin más, en nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial del Estado de Durango, a través de su Tribunal para Menores Infractores y la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, agradecemos las excelentes participaciones de la doctora Susana Pineda Guillermo y la doctora Esmeralda Martínez Lara.
para quien les ofrecemos un fuerte aplauso, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Encantada de Muchas estar aquí gracias. con ustedes. Gracias por la invitación. Hasta luego.